¿Ahora sí me escuchan? Muy bien, ok. Buenas noches, hermano. Estamos acá entrando a este estudio. Hemos estado hablando de muchos temas del Antiguo Testamento y hoy nos toca un tema eh, que es importante. Si bien es cierto, hemos tocado muchos temas importantes, ¿no es cierto? Como la semana pasada el pastor habló del nacimiento, ¿no es cierto?, virginal de Jesús, y la verdad que son temas que abarcan muchas partes de muchos libros, entonces es difícil a veces concentrarnos y ir al objetivo. El tema de hoy, hermano, es un tema muy interesante y que nos habla un poco de uno de nuestros adversarios. Yo creo que el más grande de nuestros adversarios, y un adversario que incluso se rebeló en su tiempo contra Jehová, contra Dios. Vamos a hablar hoy de la caída de Satanás. Es un tema muy interesante. Le voy a pedir a Alejandro si ya puede poner las positivas para ir colocándonos y poder estar ya hablando y para que empiecen a tomar atención. La caída de Satanás. La verdad que la imagen ya es un poco, y el nombre ya es un poco asustador, y nada, la imagen ya que puso Alejandro con mayor razón, habla un poco de un ser celestial, ¿no es cierto? Un ser que cuando fue creado tenía unas características únicas, y la verdad que él se rebeló contra nuestro Dios, contra Jehová, contra su creador, y generó un montón de situaciones que vamos a ir un poco detallando. Y la Biblia habla acerca de la caída de este ser, ¿no es cierto?, de este ser, de este ángel, pero lo habla en una forma indirecta, habla acerca de la caída de un rey de Babilonia, y también lo habla acerca de la caída de un rey de Tiro. Entonces es como un poco confuso saber de qué estamos hablando cuando nos vamos a ver a este capítulo vamos a hablar hoy. Y para hablar de esto, les explico yo, en el estudio que vamos a ver, vamos a hablar acerca del escarnio contra el rey de Babilonia. En la Biblia, hace una semejanza acerca de este rey de Babilonia y Satanás, porque directamente Jehová no habla, la palabra no habla directamente de la caída de Satanás, sino que habla de la caída o del escarnio contra el rey de Babilonia. Y para eso tuvimos que ir atrás un poco y explicar de qué se trata, qué era Babilonia, por qué cayó el rey de Babilonia y por qué Babilonia entra en la escena de la vida del rey de Judá en este caso, de la tribu que estaba quedando, de la única tribu que estaba quedando en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel. Y para eso nos debemos seguir a Segunda de Reyes. Me gustaría que vayan guiándose los versículos que aparecen en la pantalla. Segunda de Reyes 23, versículo 36 y 37. Segunda de Reyes 23, 36 y 37. Y vamos a pedir al Señor primero por la oración para que nos esté clarificando este tema, que nos vaya guiando y que nos quede todo muy claro. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque nos va abriendo nuestra mente, nos va discerniendo acerca de lo que ha pasado en el pasado, y que eso ha generado situaciones y estamos nosotros como pueblo de Dios involucrados, ¿no es cierto? Hemos sido un poquito salvados, ¿no es cierto? Siendo un pueblo ajeno, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Sin embargo, nosotros hemos sido injertados, ¿no es cierto?, en este espacio de tiempo, de estos 2000 años de un tiempo de gracia en que podemos entrar por fe en tu reino. Pero sin embargo hay una historia atrás que es muy interesante, que habla de un ángel que se reveló y de una situación que se genera en tu pueblo, Señor, en uno de tus reyes, y que por lo tanto es bueno saberlo y aclararlo para entrar de lleno a este tema. Así que te pedimos que tú nos vayas aclarando toda esta historia maravillosa para entender acerca de este proceso. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer rápidamente Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36 y 37. Aquí habla de un rey que se llama Joacim. Y este rey fue, junto con el pueblo de Judá, fue deportado a Babilonia por un rey
en Babilonia, que se llama, lo voy a ir diciendo después porque es un nombre muy largo, pero vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, reinado de Joacim, segunda de Reyes 23, 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre habían hecho. 24. En su tiempo, pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de los sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, siguiendo con el capítulo 24. Los envió en contra de Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino este contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar a este rey. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Este rey fue deportado a Babilonia, y vamos a saltarnos al libro de Daniel, que está un poco más adelante. Si lo pueden ir a buscar, Daniel 1, que habla un poco de lo que pasó más adelante. Ya, aquí está. Vámonos a ir a Daniel, capítulo 1 y 2. Todo esto para hacer ver por qué Jehová hace relación a Babilonia. Y dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, aquí hablando de Joacim, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de las casas de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí estamos hablando de que el rey de Joacim, donde él era rey de Judá o de los hebreos, fue deportado a Babilonia por este rey que era el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Y este rey deportó a Babilonia a toda la gente que estaba en Jerusalén, a la mayoría. Solamente quedaron los pobres y otras personas que no eran de la tribu, pero quedó deshabitada. Se destruyó el templo, se quemaron las puertas, se destruyó todo lo que había, y los utensilios fueron llevados a Babilonia. Con este proceso se abre el capítulo que nosotros vamos a entrar, ¿no es cierto? Y que habla acerca de el escarnio contra el rey de Babilonia. Este no fue Nabucodonosor, no fue el rey que fue escarnizado, que fue deportado, que fue quebrantado por Jehová, ¿no es cierto? Pero el hijo, los descendientes de este rey, creo que fue su hijo, fue el que fue un poco quebrantado. Y ese quebranto, Jehová asemeja ese quebranto al quebrantamiento de Satanás. Y vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Vamos a ir de lleno al capítulo 14 del libro de Isaías. Si puedes avanzar un poco, Alejandro, para que las personas vayan viendo el capítulo. En el capítulo 14 habla acerca de este quebrantamiento. Pero este quebrantamiento, que si bien es cierto, ocurrió a este rey de Babilonia, está relacionado directamente con Satanás. Pero ¿quién es Satanás? Y esa es la gran pregunta. ¿Quién es Satanás? ¿Por qué hay un personaje llamado Satanás en la Biblia? Y ahí lo habla el libro de Ezequiel. Vámonos a Ezequiel para que entendamos, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó y quién es este personaje Satanás, que yo creo que ya nosotros como hijos de Dios debemos tenerlo claro. Vamos a Ezequiel 8, del capítulo 12 al 19. Dijo que está hablando de un hombre, de un rey de Tiro, pero indirectamente no está hablando de ese rey de Tiro, que si bien es cierto, le pasó a ese rey de Tiro, así como también le pasó a ese rey de Babilonia, pero aquí, Oscar, perdón. sí, Es sí, Ezequiel 28, no 8. tiene toda la razón.
Ezequiel 28. Yo anoté mal y creo que lo había corregido y no lo tengo. Ya, por favor, si todos pueden ir a Ezequiel 28, no 8, que si no vamos a estar hablando de otra cosa. Muchas gracias, pastor. Ezequiel 28, del 12. Dice, para que todos estemos leyendo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello, así dijo Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pues bien, hermano, o sea que aquí hablamos de un hombre creado en la perfección, de un ángel que estaba en el monte de Jehová, que habitaba, lucero de la mañana, dice el libro de Isaías, para que después lo vamos a ver. Las características de este personaje, era un ángel, ¿no es cierto?, que se llamaba Lucifer. Dice características, sello de perfección, lleno de sabiduría, dice, acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, querubín grande, protector, como dice ahí el apunte, perfecto hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, este es el personaje, este será el ángel, ¿cierto?, que habitaba en el monte de Jehová. Pero este personaje, Alejandro, ¿puedes ir avanzando? Se halló en él hasta que se halló en él maldad. ¿Y por qué cayó Satanás? Y ahí vamos a ir al libro de Isaías 14, si pueden volver, ¿no es cierto?, al libro de 14, y vamos a encontrar qué pasó, por qué cayó este hombre. Dice en el apunte que él estuvo lleno de soberbia. Vamos al 14. Isaías 14, libro, capítulo 11. Ahí está donde dice, versículo 11, donde dice soberbia. Dice, descendió al Seol tu soberbia, a la muerte, al espacio, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pues bien, este lucero de la mañana, este hombre perfecto, como lo detallaba Ezequiel en el capítulo 28, y como lo detalla aquí Isaías en este capítulo 14, versículo 11, dice, descendió al Seol tu soberbia. La primera característica de este hombre, de este ángel, ¿no es cierto? De este ángel, no olvidemos, era un ángel. En él se halló soberbia. Él se creía igual a Dios. Era hermoso, era perfecto, y en esa perfección y en esa hermosura, y donde estaba rodeado de todo tipo de materiales y minerales, lo más hermoso que pueden existir en este país, en este mundo, él se vanaglorioso, por decirles. Se le vino a la soberbia, se quiso ser igual a Dios. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Dice, envidia también. Decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Quería imitar a Dios.
sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Este era un ángel, este era Lucifer. Y este ángel fue quebrantado y será quebrantado, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando de un hombre, un ángel que ya fue juzgado y que ya fue sentenciado, pero solamente falta que se ejecute esa sentencia. Y no olvidemos esto, hermano. Este ángel fue desterrado a la tierra, fue encarcelado en este mundo. Y él habita en este mundo y se mueve por alrededor de ese mundo. Pero este ángel caído, para su conocimiento y para su cuidado, avasalló con un tercio de los ángeles que existían y que habían sido creados por Jehová. Un tercio de los ángeles cayeron con él y fueron encerrados en este mundo. Y ellos habitan y ellos gobiernan este mundo. Y nosotros estamos acá entre medio de él. Y aquí entra, ¿no es cierto?, el capítulo 14, donde lo vamos a leer y vamos a ir desprendiendo todo lo que está pasando y lo que va a pasar con este personaje. Si vamos al Isaías capítulo 14 y del versículo 1 hasta el versículo 23, que es el tema central, pero había que hacer esta introducción para tener conocimiento de quién era este personaje. ¿No es cierto? Dice, Isaías 14:1, ¿por qué Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra? Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a las familias de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel se poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio, dice Jehová, contra el rey de Babilonia, indirectamente contra Satanás. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Haciendo referencia a este personaje. ¿Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores? El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo, en paz, luego de que este hombre sea ya llevado a cabo su sentencia. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Uno más, nada más. Descendió al Seol tu soberbia, que es lo que introducimos. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, decía este personaje. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, le contesta Jehová. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, incluso de su sepulcro.
como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para ti para siempre la descendencia de los malignos. Hablando de él, de sus demonios y los que van a seguir, y los que no creen en Cristo, hermanos. Preparar a sus hijos para el matadero, a sus hijos, a los descendientes de esos hombres, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posición de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, este hombre, y que todavía está dando vueltas por este mundo, ¿no es cierto? Y que nos ataca junto con sus demonios, y que nos genera situaciones difíciles, que nos trastorna y que ha destruido ciudades. Esas son las características de este hombre, de este ángel caído, hoy llamado Satanás. Las características de este hombre, de este Satanás, dice, hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos, que puso el mundo como desierto, que asoló ciudades, que a sus presos nunca abría las cárceles. Los que lo siguen, versículo, serán muertos, ellos y sus hijos, por la maldad de sus padres. No se levantarán ni poseerán la tierra, ni se llenarán las ciudades de la faz del mundo con estos hombres. Es increíble, hermanos. Alejandro, puedes ir avanzando. Este hombre, está todavía en esta situación, está haciendo todas estas cosas como un hombre, como un ángel caído, como un demonio, se puede decir, ¿no es cierto? En que está llevando a cabo sus últimos y desesperados movimientos desde que Cristo ya lo condenó. La muerte y la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo, en la cual Cristo venció y pagó el precio por nuestros pecados, ¿no es cierto? En ese momento él fue juzgado y declarado culpable, ¿no es cierto? Y en ese momento el juicio ya está hecho. Y él en este mundo hoy día está haciendo todas estas cosas que aparecen en esta diapositiva. Ustedes dirán, pero ¿dónde trastornó los reinos? ¿No es acaso él el que endurece los reinos y los lleva contra otro reino? Dice que puso al mundo como desierto. ¿No es este mundo el que está siendo afligido por este Satanás, en que va generando, erosionando cada día más este mundo, que asoló las ciudades? No nos olvidemos, hermanos, la Segunda Guerra Mundial en casi toda Europa fue desolada, producto de un ser que muchas personas decían que él estaba siendo dominado por Satanás, que era Hitler. Y este hombre, en ese poderío, destruyó, si no toda Europa, Alemania y Francia quedaron totalmente destruidas. Dice que sus presos nunca habría las cárceles. Hablamos de que los hombres que están sujetos y que se rebelan contra un Dios pasan al otro bando como hijos de Satanás. Y esos hombres nunca van a van a ser libres, porque este ser superior los engaña y los mantiene en sus cárceles. Y este hombre va haciendo que cada una de estas personas que lo siguen y que se rebelan contra Dios siempre estén encarcelados en sus pecados. Y no tan solo ellos, dice que serán sus hijos castigados por la maldad de sus padres, ¿no es cierto? No se levantarán, dice, ¿no es cierto? Y eso es tan fuerte, hermanos, en que nosotros debemos estar conscientes de que este ser está todavía vigente
y que todavía trastorna ciudades, y que todavía trastorna los reinos, ¿no es cierto? Trastorna gobernadores, que hace que su pueblo, su gente, sea sometida, pase hambre, que no se le genere justas resoluciones, justas vidas, ¿no es cierto? Porque esos reinos, esos gobernantes, están siendo maquinados por este ser superior. Y por eso vemos injusticias en cada parte del mundo. Por eso vemos matanzas, vemos revueltas, vemos tomas de poderes, porque ciertamente, este ser superior es el que está manejando todas estas cosas todavía. Él reina en este mundo. Él está gobernando y tratando de armar, ¿no es cierto?, un gobierno mundial en contra de Cristo. Y eso ya lo sabemos. Pero también en contra de su pueblo. Y aquí donde entra su pueblo, hermano. Para que volvamos a Isaías 14, capítulo 1, donde habla de un pueblo, que este pueblo es Israel. ¿Y qué dice ahí si volvamos al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 14? Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Todavía, hermanos, Israel está ahí. Israel es el mayor milagro de que Dios existe. Una vez más vemos la bendición de Dios sobre Israel. Hoy Israel es el país que tiene a su 80% de su gente vacunada. Ya a partir del lunes, la gente puede andar sin mascarillas por la calle. Vemos, y aun cuando todo el mundo todavía está en un confinamiento, está en una situación difícil, producto de esta pandemia, sin embargo, vemos a Dios cubriendo su pueblo. ¿No les llama la atención, hermanos? ¿No les llama la atención eso? Que todavía Dios está cuidando a su pueblo y lo seguirá cuidando, hermanos. Yo leía hoy día, me interiorizaba acerca de por qué Israel pudo hacer esto, que nadie lo hizo. Ni siquiera los pueblos más ricos de Europa pudieron hacer lo que hizo Israel. Pero fíjese que es tanta la capacidad de su gente, de sus universidades, de sus científicos, que ellos tienen digitalizado todas las personas desde el año 90 en adelante. Ellos tienen el control de toda clase de remedios y de información de cada salud de cada ser humano. Es increíble, hermano. Y es por eso que todas las farmacias y las farmacéuticas quieren estar con Israel, porque ellos entregan de inmediato los resultados de cualquier vacuna que está siendo salida al mundo. Y eso es súper importante, porque la tecnología que ellos manejan, la tecnología que ellos tienen, hace que todas las cosas nuevas se desarrollen con mayor facilidad en ese país. Es increíble, hermanos. Es Dios obrando en su pueblo. ¿Y qué dice después? Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerán por siervos y criadas en la tierra, y cautivarán a los que los cautivaron, y se señorearán sobre los que los oprimieron. Y el día que Jehová te dé reposo, oh Israel, de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Y en el día que ese día, Jehová va a cautivar a este demonio y a todos sus ángeles caídos. En ese momento, hermano, en este momento, Dios todavía cuida a su pueblo. ¿No es cierto? Avancemos, Alejandro. Dice, Dios no ha olvidado a su pueblo. Dice él es piadoso, como dice ahí, dice, escogerá a Israel y lo hará reposar, y a ellos se unirán extranjeros, ¿no es cierto? Y los tomarán los pueblos y traerán a su lugar, a la casa de Israel los poseerá. Dice, él tiene piedad todavía de este pueblo. Él les genera reposo. Dice que extranjeros se unirán. Hermanos, este pueblo fue refundado en el año 1948 y hoy ya tiene más de casi 10 millones de habitantes viviendo en esas tierras que están ocupadas por ellos.
Y sigue llegando, y cada año llega mucha más gente, y cada año ese país es más verde, hay más bosque, hay más cultivo, ellos tienen la capacidad de cultivar el desierto, han, han transformado desiertos enteros en lugares de vegetales y donde cultivan todos sus frutos. Dice, extranjeros se unirán, dice que cautivarán a los que cautivaron. Ellos hoy día están gobernando en ese país, en esa zona. No olvidemos que hay otra colonia de otra raza que está viviendo ahí entre medio de ellos. Dice, señorarán a los que los oprimieron. Vemos cada día, hermano, el cuidado de Israel sobre Satanás. Satanás ha intentado por muchas veces destruir a este pueblo, destruirlo, porque él cree que destruyendo a este pueblo él se va a salvar. Y él genera odio de todos los pueblos vecinos hacia Israel, pero Israel siempre va a ser protegido, hermanos. Y dice que hay promesas también, no tan solo para este pueblo. Avanzamos, Alejandro. Dice que las promesas en un mundo sin maldad. Y dice también, 17, Isaías 14, dice, y toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Dice que aún la tierra estará en paz. Hoy la tierra no está en paz, hermano. Hoy la tierra no está en paz, porque habita un ser maligno en la tierra. Dice, y aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y de los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y hermano, ahí habla de un tiempo pasado, dice, desde que tú pereciste, pero ese tiempo todavía no llega. Él no está cautivo, ¿no es cierto?, donde debe estar, en el Seol. Él todavía está dando vueltas y tratando de dar los últimos puntapié de un hombre que ya no, de un ser humano, de un ser celestial que ya no tiene fuerzas, que ya no tiene ninguna fuerza para seguir. Entonces, todo lo que estamos nosotros viviendo, toda esta maldad que hay, ¿no es cierto?, esta violencia que hay hoy día, esta inseguridad y todas estas cosas que han aparecido, es producto de que todavía gobierna este ser humano, este ser celestial, perdón. Pero no lo olvidemos que esto que está hablando Isaías en este capítulo ya va a pasar en algún momento, hermanos, en algún tiempo, que no lo sabemos. Nosotros como iglesia, gracias a Dios, vamos a ser transformados de un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Y vamos a estar siendo espectadores de este proceso que viene, ¿no es cierto? Cuando este ser demonial sea cautivado. Y en ese proceso, una vez que la iglesia sea capturada, llevada, ¿no es cierto?, va a aparecer este tiempo de tribulación y gran tribulación. Y al término de esta gran tribulación, este ser demonial va a ser cautivado y va a aparecer, ¿no es cierto?, Jesucristo, ¿no es cierto?, con todos los ejércitos de Jehová en batalla, ¿no es cierto?, en batalla contra contra el falso profeta y contra este ser y contra todos sus demonios. Y en ese momento va a ser cautivado. Gracias a Dios que la iglesia no va a pasar por este proceso, pero sí este pueblo va a sufrir un poco más, pero va a llegar reposo, como dice la palabra. El día que Jehová te dé reposo, dice la palabra, de tu trabajo y de tu temor. Israel es un pueblo temeroso porque están en medio todavía, ¿no es cierto?, de naciones que lo quieren destruir, pero va a llegar su reposo, va a llegar su paz, cuando este ser que ya se establece en este capítulo, que ya está juzgado, que ya está sentenciado, tenga que ejecutar esa sentencia. Es maravilloso, hermanos. Vemos hoy día que, gracias a Dios, la iglesia, nosotros, ¿no es cierto?, como iglesia, no vamos a pasar este proceso. Pero sí, su pueblo todavía tiene que pasar este proceso. Y en este proceso, hermanos, solamente orar por Israel, orar porque ese pueblo se convierta a Jesucristo. Hoy me han comentado muchas noticias, hay muchas iglesias fundadas en Israel, hay muchas personas que se están convirtiendo al Evangelio, están aceptando a Cristo como Salvador. Y eso, hermanos, habla de que este proceso está cercano, de que en cualquier momento ya están yendo
miles de judíos convertidos en Estados Unidos a predicar, a instalar iglesias en Israel. Y eso es hermoso, hermano, pero también está el demonio, está ahí trabajando en ese pueblo. También hay personas que se han rebelado contra las leyes que siempre han existido y que ya no las toman muy bien en cuenta. Hay libertinaje, hay homosexualismo, pero en fin, como todas las naciones, pero hay un proceso para esta nación, hermano. Hay un proceso, hay una creciente conversión al cristianismo, y en eso debemos orar, hermano, para que cada día más judíos, más israelitas se conviertan al judaísmo, perdón, a Cristo. Ellos son como religión judíos, ¿no es cierto? Y su religión es la judía, pero ellos deben aceptar a Cristo para ser salvos, igual que nosotros, ¿no es cierto? Así que hay que orar por esa nación, hay que orar por ese pueblo, porque viene este proceso, hermano, que en este libro lo llama como pasado, pero que todavía no viene, que está sentenciado y que está juzgado y que tiene que cumplir esa pena, sí, pero todavía está libre dando vueltas por ahí y haciéndonos caer a todos, hermanos. Así que tengamos presente que también este hombre este ser humano, este ser angelical nos puede hacer caer a nosotros en cualquier momento. Estemos expectantes en oración, hermano, por ese pueblo y por nosotros como iglesia, para que no nos enfriemos, hermanos. Y para terminar, hermanos, lo último, dice, el tiempo final de Israel, Daniel 12. Daniel 12, si podemos ir allá, hermano, creo que es el último para ir viendo qué va a pasar en este tiempo. En este tiempo, dice, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel en el tiempo del fin? Cuando ya este ser esté siendo juzgado, esté siendo encarcelado en los abismos. Dice, en aquel tiempo, Daniel 12 del 1 al 4, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice, para su pueblo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, Israel, todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta los tiempos del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Qué gran palabra esa. Y la ciencia aumentará, hermanos. Hoy la ciencia ya está en los últimos tiempos de avance. Hoy ya están tratando de hacer robots que ya quieren ser igual a los hombres. Ya la ciencia llegó a su etapa en que puede haber ya, se puede decir que ya no hay nada más que inventar. Están saliendo a fundar otros mundos, en fin, muchas cosas que están tratando de hacer. Dice, pero se levantará el arcángel Miguel a liberar a tu pueblo. Y esa es la esperanza que debemos estar nosotros, hermanos, alimentando y orando por este pueblo. Porque si bien es cierto que este demonio está yendo contra Israel, también lo hace contra nosotros. Y mientras estemos en la tierra, debemos estar atentos y orar por ese pueblo y también orar por la iglesia, para que estemos firmes en este tiempo difícil en que no nos podemos juntar. Y estar atentos a las señales de Israel, que aún en esta pandemia ellos ya están protegidos. Eso, hermanos. Muchas gracias por este tiempo y adelante, pastor. Muy bien, gracias, hermano Oscar. La verdad que es un tema apasionante. Es un tema que da para más, como decía también nuestro hermano al principio. Solo acotar una cosita importante. Si bien es cierto y entendemos y creemos que tanto el pasaje de Isaías 14 como Ezequiel 28, y acuérdese, haga esta relación, y acuérdese el número 14 y 28, que es el doble de 14, ya para que tenga y pueda asociarlo. Ya son dos pasajes claves que describen
ya donde podemos ver acá una descripción de Satanás, de su origen, ¿verdad? De su creación, de lo que pasó también allí en su rebelión, pero algo que quiero que nos quede claro también a nosotros es que si bien es cierto, es una descripción de Satanás y su accionar, hay reyes como Nabucodonosor, ya como Ciro, rey de Persia, ahí en Ezequiel, que fueron personajes reales, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, mira, hay un concepto en la Biblia que se conoce como profecía de doble cumplimiento, ¿ya? O también, en este caso, una descripción, en este caso de Nabucodonosor, como en el otro, en Ezequiel, como de Ciro, rey de Persia, que si bien es cierto, describe al rey como tal, también describe la intención que había en sus corazones, pero mirando más hacia allá, más hacia, como, a ver, mirándolo más espiritualmente, por así decirlo, sin duda alguna que vemos a Satanás detrás de cada uno de estos hombres, ya que se empoderaron al punto de querer llevar a cabo el deseo de Satanás en la creación, ¿se acuerdan? Porque aquí describe lo que pasó en un sentido en el cielo, cuando Satanás quiso ser semejante a Dios, ¿ya? Entonces, más que nada, lo aclaro para que nos quedemos con la seguridad de que aquí hay una descripción de un ser humano, pero detrás hay un ser espiritual maligno, como describió nuestro hermano Oscar, que está en un sentido manejando también la situación allí. Porque si usted lee bien el pasaje, hay descripciones que tienen que ver con el aspecto humano, ¿ya? El hecho de una persona que va a ser sepultada, ¿verdad? Cuando habla del Señor, todo eso. Pero sin duda alguna que vemos acá a Satanás como Isaías y también como Ezequiel van describiendo situaciones que van reflejando a este ser espiritual maligno que quiere llevar al hombre. Recuerden, ¿qué fue lo que le dijo a Eva en el huerto? No morirás, sino que sabe Dios, ¿qué cosa? Que seréis como Él, que seréis como Dios, ¿ya? Y ese ha sido el afán de Satanás, ¿ya? De transmitir lo que hay dentro de él a cada persona, cada ser humano que ha podido, ¿ya? Nimrod, no sé si se acuerdan ahí en Génesis, Nimrod, los primeros capítulos, capítulo 4, si no me equivoco, 5, por ahí en esos capítulos, vemos también el obrar de Satanás. Así que, bueno, la verdad que un tema apasionante, como decía nuestro hermano Oscar, y como todas las Biblias, yo creo. Lo que pasa es que, como me pasó a mí la semana pasada, cuando uno profundiza un poco más para poder enseñar a otros también la palabra de Dios, uno también se le abre un panorama y uno se va dando cuenta de detalles que antes no vio. Entonces, le animo, hermano y hermana, a leer la Biblia, a estudiarla un poco más, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta de la riqueza que hay detrás de cada tema que podemos ver en la palabra de Dios. Así que, bien, gracias a Dios por el lindo número que esta noche pudimos conectarnos. Ya también un saludo para Carola, ahí que se está ahí